¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? MacGregor y Silva señalan que los tribunales regionales sobre derechos humanos son tres: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos órganos operan en dos planos simultáneos, resuelven controversias concretas entre individuos y estados y establecen criterios generales de validez que los estados miembros deben respetar. De esta manera, los estados son vigilados desde arriba por organismos supranacionales y es así que los individuos pueden activar la vigilancia de estos órganos. ¿Qué principio del derecho internacional protege en caso de la violación de alguna obligación internacional en caso de que se produzca algún daño? MacGregor y Silva establecen claramente que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Es decir, el Estado infractor no solo debe cesar la violación, sino también reparar los daños causados a la víctima. La adecuación del derecho interno ordenada en el caso Castañeda es un ejemplo de recepción del derecho internacional. Sí lo es, pues en este caso, la Corte Interamericana ordenó a México completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de manera que se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido. Es una muestra de cómo los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen eficacia directa en México. En este caso, el Estado modifica sus leyes para cumplir una sentencia internacional. Está recibiendo formalmente el mandato externo en su derecho interno. ¿Cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Los autores señalan que los derechos de participación democrática, como votar y ser votado, son derechos humanos que se relacionan con la libertad de expresión, reunión y asociación. Sobre la igualdad y la no discriminación, los estados deben organizar los sistemas electorales de modo que toda persona tenga una oportunidad real de ejercer sus derechos, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Básicamente, la exclusión de ciudadanos sin partido constituye una zona de inmunidad que refleja la concentración del poder político en manos de los partidos, es decir, una desigualdad estructural. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? MacGregor y Silva explican que si bien los estados pueden establecer requisitos para ejercer los derechos políticos, como edad, nacionalidad o residencia, su facultad no es discrecional. Las restricciones deben cumplir 4 requisitos indispensables: la legalidad, la finalidad legítima, la necesidad y la proporcionalidad. La Corte Interamericana ha subrayado que la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional. Si una restricción no cumple con los estándares, se transforma en ilegítima y viola la Convención. ¿Qué es la recepción automática y la recepción específica? La recepción automática es cuando el tratado internacional se convierte en parte del derecho interno sin necesidad de un acto normativo adicional, más allá de los procedimientos de firma y ratificación. Mientras que los de recepción específica o especial es cuando se requiere un acto normativo interno adicional, como una ley o un decreto del Congreso, para que el tratado pueda ser aplicado dentro del país. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados que son parte? Los autores sostienen que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen eficacia directa en los territorios de los estados miembros que los hayan adoptado.
Una vez cumplidos los requisitos constitucionales de ratificación y publicación, la Convención Americana es derecho interno. Esto implica que sus disposiciones son obligatorias para todos los poderes públicos. Es importante señalar que los estados no pueden invocar el derecho nacional para dejar de cumplir con el derecho internacional, contrario a los ciudadanos que tienen la facultad de invocar estas disposiciones a su favor. ¿Cuál es la perspectiva formal y material de los tratados internacionales? Desde la perspectiva formal, la Constitución es la ley suprema y los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales y locales. En cuanto a la perspectiva material, propone que tanto la Constitución como los tratados de derechos humanos tienen la misma finalidad: proteger a la persona frente al poder, por lo que deben concebirse como ordenamientos complementarios, no jerárquicamente enfrentados. ¿Cómo fue el caso Castañeda-Gutmann? Jorge Castañeda, un ciudadano mexicano sin militancia partidista, quiso ser candidato independiente a la presidencia en 2006. Sin embargo, la ley electoral decía que solo los partidos políticos podían registrar candidatos, por lo que el IFE le negó su solicitud. Castañeda acudió al juicio de amparo, pero la Suprema Corte de Justicia declaró improcedente su demanda. Argumentó que los particulares no pueden impugnar leyes electorales. La única vía era la acción de inconstitucionalidad reservada a los partidos políticos y fracciones parlamentarias. Así, existía una zona de inmunidad que dejaba a los ciudadanos sin defensa y sin participación. El caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte determinó que México no violó el derecho a ser votado, pero sí violó el derecho a la protección judicial, porque en México no había un recurso sencillo y efectivo para que los particulares pudieran cuestionar las leyes violatorias de sus derechos políticos. En consecuencia, condenó a México a modificar sus leyes internas para garantizar ese recurso. Como resultado, en 2007 se reformó el artículo 99 constitucional, permitiendo al Tribunal Electoral inaplicar las leyes electorales contrarias a la Constitución en casos concretos. ¿Cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional de la soberanía estatal? Tradicionalmente, el Estado mexicano se concebía como un soberano absoluto dentro de su territorio. Su constitución era la última palabra y las decisiones de los tribunales no podían ser revisadas externamente. Sin embargo, el caso Castañeda demostró que la soberanía ya no es absoluta frente al derecho internacional de los derechos humanos. La Corte Interamericana revisó la actuación del Estado mexicano y evaluó la jurisprudencia de la Suprema Corte y la declaró inconvencional, obligando a México a modificar sus leyes. Para rescatar un ejemplo de cómo este caso estableció un legado en las candidaturas independientes en México, tenemos el caso agridulce de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, asesinado en una plaza pública frente a su familia, amigos y colaboradores, por declararse en contra de las prácticas del narcotráfico que azotaban el municipio aguacatero. Dentro de un panorama de tensión, el electo presidente municipal Carlos Manzo se plantó ante la agotada administración de legalidad que reinaba en Uruapan, bajo el rostro de un candidato independiente, pues la confianza en los candidatos partidistas estaba ya mermada y llena de desconfianza. Este es un caso paradójico, pues bajo este contexto de legalidad internacional, ni las leyes federales ni internacionales pudieron protegerlo de su trágico desenlace. Fue la ausencia de jurisdicción, tanto local como federal e internacional, lo que lo obligó a hacer frente al problema de la inseguridad por su propia mano, acto que le costó la vida.